Bueno, ya estamos. Bueno, ¿estamos? ¿Estamos para arrancar? Ahora sí, con mucha seriedad. No sé, perdón, tengo que ir para... Bueno, primero contarles un poco que hicimos una prueba piloto recién y salió en 360. Estamos interiorizándonos con todo esto del streaming y todo esto es un proceso que nos va a costar un poco al principio y muchas cosas que también tenemos ganas de mejorar y hacer. Estamos. Yo voy a chequear cómo está saliendo todo, así vengo y... Él es el support. Pero bueno, Así que, ¿querés empezar contándonos un poco? Bueno, Vamos a hablar sobre el inicio de cursada facultativa. Nosotros conversamos sobre todo lo que la trayectoria. Cada uno tiene, digamos, una trayectoria muy diferente. Y a mí me toca arrancar porque soy la más grande y la que lleva... la más grande, pero también soy la que más tuviste trayectoria por diferentes carreras. Sí, estudié letras desde el 2015 hasta el 2017. Digamos, hasta finales del 2016 en verdad, porque después los tiempos facultativos, bueno, terminan, digamos, en noviembre antes de que cierre el año. Y en 2017 arranqué a estudiar Ciencias Políticas hasta el 2020, que fue, bueno, pandemia. Ese año igual metí muchas materias, pero en el 2021 quedo embarazada de mi hijo y ahí me anoto para estudiar el profesorado de nivel primario, que es lo que estoy terminando este año si todo me sale bien. Y bueno, yo soy muy espiritual, entonces también si Dios me acompaña lo voy a poder culminar este año. Bueno, mi inicio por la Facultad de Humanidades fue en el año 2015, arranqué a estudiar. Fue todo un mundillo muy distinto al que conocemos ahora, estaba todo por hacerse, en realidad por terminarse, estaban obras en ese momento. No fue sencillo, yo salía de una escuela de barrio, una escuela técnica. Cabe recalcar que la Facultad de Humanidades es una facultad pública de Rosario, obviamente, de la UNR, y yo también aparte hice toda mi secundaria también en una escuela pública, en la técnica... no, es tuyo. Yo lo hice en el colegio La Técnica 466, Manuel Nicolás Sabio, en el barrio de Ascuénaga. Una hermosa escuela. ¿Cómo se llamaba? Manuel Nicolás Sabio. Sí. Pero Sabio de apellido. Sí. Sabio con B corta. bueno. No, una escuela hermosa que me dejó un montón de vivencias, formé parte del centro de estudiantes, también eso ya es como que ya fui marcando el camino ya de muy chica. Solamente aceptaban en el centro de estudiantes desde el tercer año en adelante y yo cuando estaba en segundo yo ya quise participar y pedí como una excepción y me la dieron. Fui tesorera ese año, el año siguiente volví a ser delegada hasta el tercer año, que fueron 3 años que cumplí como delegada de mi curso, como tesorera de solo hice uno porque fue hasta donde quise. Y también eso, o sea, ya desde una secundaria muy movida, muy movilizante, que bueno, yo les estaba contando ante los chicos cuando salimos todos en 360 que iba a estudiar siempre en mi mente desde que arranqué la secundaria hasta finales casi, dije que iba a estudiar medicina, en la escuela me preparaba para eso. Pero después tuve profesoras que me marcaron mucho. Bueno, no sé, no creo que lo vean, pero Sandra Naldín, Marínez Blanco, grandes profesoras de lengua y literatura, con una forma de transmitir ese amor por lo que hacían, que a mí me empezó a despertar ahí como algo de decir, bueno, yo no sé si quiero ser médica, capaz que quiero hacer otra cosa y capaz que quiero enseñar. Y bueno, y eso se sostuvo en el tiempo, digamos. Empecé letras, le estaba contando a los chicos algo gracioso, que fui 3 veces a la facultad y no cursé nada, me quedé en el patio esperando cumplir las horas porque no encontraba las aulas, me daba vergüenza preguntar. Y hasta que en un momento, en uno de los pasillos encontré 2 chicos que no eran de Rosario, que eran de otro pueblo, y ellos estaban hablando de todas las materias que yo tenía que ir. Yo le digo, ¿dónde son las aulas? Y dice, ¿cómo? Dice, ¿pero no viniste? No. Digo, necesito saber. Y ahí empecé a cursar. Era todo un mundo muy distinto al que yo conocía. Sí, también teniendo en cuenta que Humanidades es una facultad donde hay muchísimas carreras, que los salones, si bien están divididos
divididos por carreras, ¿no? Que hay secciones de arte, de antropología, de filosofía como tal. También se prestan salones. Se estudia idiomas, bueno, en ese idiomas, momento se claro. estudiaba, no sé si ahora. Sí, sigue habiendo, hay un montón de idiomas. ¿Viste? Cursos transversales también. Entonces te podés encontrar con gente de todas las carreras, de carreras que no están ahí en humanidades, sino en la Siberia, que van a cursar materias ahí. Claro. Entonces todo un mundo, digamos, en el cual uno tiene que saber moverse y que, bueno, con este inicio de cursado es necesario que esté alguien ahí, ¿no? Como, para ayudarte, claro, para decirte, claro. Y también eso, o sea, si yo podría darle una recomendación a alguien que arranca y que viene de otro micromundo, es que no tenga vergüenza, porque, o sea, te da mucha angustia. Yo cuando me vi plantada ahí, me imaginaba vistas de otro lado y digo, deben pensar de esta chica que está en el patio horas y que no sabe a dónde ir. O sea, yo lo re intentaba porque daba vuelta, iba a Bedelía, me fijaba la ola y no sabía cómo llegar. Y después hasta que, bueno, cuando ya arrancás y lo lográs, es como, bueno, empieza a cambiar todo. Imagínense, yo arranqué a estudiar en el 2015, como ya había dicho, y estábamos por atravesar una elección presidencial, y que eran dos paradigmas distintos de país lo que se jugaban en ese momento, entonces era una revolución. También eso. Siempre se habló mucho de política en humanidades, siempre hubo mucha movilización estudiantil, y eso también... O sea, justamente son todas carreras que son sociales. Imagínate. Entonces es inevitable, humanística, exactamente. No es que va cualquier carrera. No, están no. todas carreras que se conectan en algo a ciertos puntos. Y también, o sea, si bien en ese momento es como que estaba toda esa corriente del apolitismo y el no, yo no me involucro, ¿viste? De las personas que eran más acomodadas económicamente. La mayoría no, la mayoría digamos, teníamos un pensamiento propio y estábamos ahí con ideas claras sobre lo que queríamos. Igual en ese momento yo también quiero recalcarlo porque, o sea, fue una realidad, estaba muy presente el trotskismo ahí y el de votar a Macri o votar a Scioli no, lo mismo porque son los dos funcionales y demás, entonces hubo mucha gente que no se pronunció al respecto. Yo no, yo desde que arranqué a militar, ese mismo año, en el 2015 para junio, antes de que arranque todo digamos, ese merequetengue de política, yo ya empecé, digamos, muy socialmente activa. Empecé a militar en una biblioteca popular, para Alternativa Popular, que se llamaba el espacio político al que yo pertenecí muchísimos años. Empecé a dar clases de apoyo escolar, empecé a ir a las reuniones y bueno, después ya a sumarme a todo lo que era bien político, pegatina y un montón de cuestiones más que a mí me llenaron mucho. También me dio mucho conocimiento de salir de eso. Yo como que rompí el cascarón y salí a la vida, desde la casa cómoda de mis papás y una realidad medianamente acomodada, tranquila. Digamos, nosotros siempre fuimos humildes, mis papás muy trabajadores los dos, pero era como que yo era un lugar seguro y después salí al mundo, de humanidades a los barrios y a todo, y bueno, y así hice mi tránsito. Mis papás se mudan a Casa Valla ese mismo año, en diciembre, después de las elecciones, que bueno, todos sabemos el resultado, claramente ganó Macri, y yo decido quedarme a vivir en Rosario y continúo estudiando, viviendo enfrente de la facultad, en un edificio muy característico de ahí, que tiene, digamos, un balcón y un coso subterráneo, o sea, se ve cruzando. Ahí viví en un buen ambiente con una compañera, vivimos un año más ahí, después nos mudamos a Calle Moreno, pero ya cuando nos mudamos yo decido dejar la Facultad de Humanidades porque sentía que era algo que no me estaba llenando. No sé si a ustedes les pasó eso, como ese desenamoramiento de lo que pensaron que iba a ser y no fue. Bueno, vos recién arrancás, entonces vos tenés que crear tu camino y tenés que fijarte, digamos, lo que vas a hacer, pero vos también estudiaste varias cositas. Sí. Yo creo que hay una cuestión ahí de que por ahí los primeros años, que uno va saliendo del secundario, que va por ahí incursionando en toda esa vida más independiente, universitaria, que también es un mundo, no un microcosmos, viéndolo de ese punto. Creo que el desencanto está cuando ya uno tiene la responsabilidad, ¿no? Sí. Cuando ya uno tiene que recibirse porque tiene que trabajar, o tenés que meter materia porque se te pasan las cosas. Sí, se te pasan los años, que está bien. Muchos te dicen, ¿no? que no importa los años, que siempre hay que hacerlo por gusto, y también lo sostengo. Pero bueno, yo creo que hay una cuestión que cuando
más grande va siendo, más rápido te querés recibir, es una realidad. Sí, Digamos, claro. y ya empezás a ver a la carrera en cuestiones capitalistas. Digamos que es una pena que sea de esa manera, pero que bueno, uno está ahí también para poder trabajar de lo que ama y nada, y poder hacerlo lo más rápido Sí, es posible y seguir inevitable. aprendiendo, claro. También es inevitable no pensar en esas cosas, porque se te pasan por la cabeza. Decir tengo que terminar la carrera o hacer ciertas cosas. Pero a mí me parece que la gente que estudia humanidades es como que es gente que verdaderamente elige lo que está haciendo porque le gusta. No está eligiendo esa carrera por un bien económico, entre comillas. O sea, como que no siento que piensen en eso, porque si vos te pones a empezar, está Bellas Artes, profesorado de Historia, de Filosofía, Antropología, hay un montón de carreras súper interesantes, súper cultas, me parece. A mí me encanta, sinceramente, la Facultad de Humanidades, no solo por las carreras que hay, sino por lo histórico que es el edificio. Claro, Sí, no sé si no. fueron a la Biblioteca Central. Es hermoso, parece Yo me fui a salido estudiar ahí y del yo digo, país de ¿qué película. tal? Sí, O sea, tal cual, a mí es me hermoso. pasó lo mismo cuando fui. Yo iba a estudiar a diciembre y me sentía muy iluminado. Sí, por eso. Es que para mí también se trata mucho de eso en la facultad. A ver, a nosotros nos pasa y vemos de esa manera la Facultad de Humanidades porque es la facultad que fuimos nosotros, pero me parece que vos la facultad que vas a elegir tiene que ser un lugar donde vos te sientas seguro, donde te guste caminar por los pasillos y veas carteles pegados que te identifiquen en lugares que, o sea, que te lleves bien con la gente ahí, que compartas valores con la gente, eso es importante en la facultad, para no hablar solo de la Facultad de Humanidades. No, porque ahora cada también uno- les puedo contar otra más. Claro, la Luli nos va a empezar a dar cátedra de facultades. No, lo ideal es sentirse cómodo, intentar hacer amigos, creo que es fundamental, bueno, si son ingresantes, ir a los cursillos, llevar mate para ofrecer también, Sí, porque eso lo que hace es, en sí, la red que uno hace de amigos dentro de la facultad es lo que te sostiene a lo largo, ¿no? De sí, toda la carrera. y también. Es lo que más está uno más. Sí, claro, y si bien en los últimos años uno ya por ahí no se cruza con todos esos amigos con los cuales inició, igual lo sigue sosteniendo, ¿no? Porque ya es una amistad más responsable, más madura, ¿no? Como, che, ¿cuántas te quedan para recibirte? ¿Cuántas me quedan a mí? Claro. Y ahí vos vas construyendo también un mundo y una vida adulta que es lo fundamental de la carrera, ¿no? Que te proyecte hacia Y que te tu- llene, ¿viste? Claro. Yo después de decido eso también, o sea, hablar de humanidades también es hablar de una realidad que eso, como no estamos ahí para volvernos millonarios ni mucho menos, había realidades duras. Yo me acuerdo mucho de una compañera, que no voy a decir el nombre, pero que estaba un año más elevado que yo y era de un barrio muy carenciado de la ciudad de Rosario, de zona sur, que vivía otro contexto, ¿viste? Y yo siempre me sentía muy identificada con ella porque yo también era de barrio, a mí me costaba mucho todo, pero sin embargo, digamos, todavía tenía el apoyo de dos padres muy presentes. Y después, bueno, cuando viví sola, sí, digamos, fue como verle otra cara a la universidad, pero yo la veía a ella a veces que llegaba, se ponía a estudiar pobre y se quedaba dormida en la biblioteca central, ahí en donde decimos, y yo y digo, esta piba encima metía una cantidad de materia, yo decía, ¿cuánto, digamos, era invisible, ¿no? Y vos veías que, claro, los que más avanzaban eran chicos que tenían padres que les podían pagar el departamento, que no les faltaba nada, que tenían las mejores cosas, los mejores útiles. Y yo a esta chica me la acuerdo siempre, y aparte todavía hablo con ella y le guardo un montón de cariño por eso. Porque yo decía, bueno, yo quiero que ella lo logre y se vaya de la facultad con las puertas abiertas como tiene que ser. Y después de eso, bueno, también me involucré mucho en la vida política, es una realidad. O sea, yo empecé a militar muy fuerte y eso empezó a despertar otra cosa más, que yo decía, bueno, a mí lo que me pasó el primer año fue que no metí tanta cantidad de materia como pensaba, porque me sentía como que el conocimiento de letra era muy inaccesible para mí. Si bien yo tenía padres que me súper convocaron a leer y a hacer un montón de cosas, no alcanzaba la dinámica de mi vida con eso. Yo siempre trabajé hasta el último año de secundaria, era niñera y leía y bueno. También me han dicho que el plan de estudio de letras es muy antiguo. Sí. Como que no se renueva. No. Porque a mí también me interesaba letras. Seguís estudiando, digamos, no sé, en este momento, si hay alguien que estudia letras y quiere contarnos, me puede, obvio, su experiencia. Yo estudié la Ilíada y la Odisea el primer año, después eso era solamente grecolatina y después, o sea, se seguían sumando cosas. Y después en medieval estudiábamos
el cantar de Rolando, el cantar de los Nibelungos, de los Belzungos, y eran todas cosas muy antiguas y libros muy inaccesibles, difíciles de comprender. Y a mí me pasaba que yo me sentía una hormiguita. Con todo eso, ese conocimiento yo lo sentía muy lejano, sentía que no abstraía lo que tenía que abstraer y bueno, y eso me fue, digamos, desencantando. Sí metí materia, regularicé unas cuantas, pero después no rendí. Después rendí sí, que ahí como que ya hay como un quiebre. Rendí problemática histórica, con el profesor Esa Ángel. materia es un quiebre, sí. Y a mí eso me explotó la cabeza. ¿Vos rendiste historia universal o historia argentina? No, yo rendí en el PAC, la materia del PAC, problemática Claro, histórica. por eso, pero viste que hay dos modalidades. Yo, en Cuando esa... yo estaba, no había, digamos, era solo una cosa. Universal, Sí. historia universal. Porque yo di historia argentina, di todos los periodos Claro. de los presidentes y políticos sociales argentinos. No, nosotros tratamos muchos autores así, como me acuerdo, no sé, Máximo Termi, otros que hablaban del marxismo, y después Historia y Memoria, que fue todo, eso sí me gustó, lo rendí, lo fui a rendir el día después de la asunción de Macri, con fiebre. Así que eso, dije, bueno, pero esto sí me gusta y yo quizás tengo que encarar la vida desde otro lado. Ya esto ya no me convoca más y bueno, decidí, después de rendir esas materias y demás, bueno, me cambié a la Facultad de Ciencias Políticas, a la FC Política. La facultad de mis amores, digamos, de mi vida, lo que me formó como persona, como adulta, y me nutrió muchísimo. Eso sí fue, y eso fue una vida muy de disfrute, porque fue una vida de compañeros de estudio, de juntarme, de construir vínculos. De hecho, bueno, mañana es el cumpleaños de mi amiga Paula, que está presente en mi vida y a pesar de que nuestros rumbos cambiaron, ella tampoco hizo un stand-by, no sé si en algún momento la terminará, espero que sí. Ella estudia Relaciones Internacionales, yo Ciencia Política, pero bueno, amiga, te amo, a mí fuiste siempre fundamental para mi vida y para sostener un montón de otras cuestiones. Y bueno, y eso fue otro cantar. Cuando uno pasa de una facultad a otra es como un mundo nuevo, yo no lo puedo explicar. ¿Y cómo te reinventa eso, no? Estudiar, nutrirse y ver las cosas de otra perspectiva. Sí, la variante de profesores también. Es increíble, porque eso para mí fue total, lo que vos decís. Fue así. De los dueños del conocimiento que te hacían sentir mal cuando vos ibas a rendir, a estos tipos que te daban 800 clases consultas, súper predispuestos, te invitaban a que seas ayudante de cátedra, y una cosa, un cambio increíble. Y ahí sí metí muchas materias más, hice todo el primer año, llegué ahí a meter algunas de segundo, pero bueno, me agarró la pandemia y yo ya cambié de vida, ya tenía pareja, me estaba yendo a vivir con mi pareja en ese momento y bueno, en el 2021 quedo embarazada de mi hijo y ahí decido que bueno, que ya no sé si va a haber tiempo para terminar esta carrera extensa y me paso al terciario, a Casilda, me paso al Manuel Leiva, que bueno, este año, si todo se da bien, ya me recibo de maestra, nivel primario. y bueno, nada, y ese fue más o menos así mi trayectoria. Después de cuestiones más puntuales, podemos charlar todo lo que quieran, pero a mí también el terciario es como volver a casa. Así lo pongo yo en palabras. Fue como de nuevo ese abrazo más maternal, una contención distinta. Bueno, yo empecé mi carrera y la hice con mi hijo en brazos. Todavía lo sigo haciendo cuando la vida, digamos, lo permite. Y bueno, fue todo sacrificio, fue todo entrega, pero también fue mucho crecer y bueno, eso. Ser la persona que soy hoy también es gracias a todas las personas que se cruzaron en mi camino. Bueno, también... ¿Y vos vas a hablar de otra cosa o vas a hablar de algo referido a lo de Lu? No, referido a lo de Lu. O sea, referido a lo que habló de los profesorados y cómo se sentía bienvenida, de que también está esta gran diferencia entre una carrera universitaria y el profesorado. El profesorado es... te da esta contención, ¿no? Da sí, una contención
en la cual uno se siente más cercano al profesor, a sus compañeros, porque no es tan masivo el profesorado en algunas carreras. En cambio, en la universidad yo creo que un poco te suelta, vos arreglátela como puedas en este campo, ¿no? Sí, entonces creo que, claro, uno tiene que fijarse en sí mismo, ¿no? Para qué está apto, para qué está preparado en el momento de la vida que le toca, y desde ahí afrontar las situaciones que le corresponden, ¿no? En mi caso, yo también me he pasado un profesorado por justamente no poder estudiar en la UNR filosofía tantos años, que si bien a mí me encantaría poder continuar ahí, yo elegí un profesorado porque sé que hay un trato más ameno con los profesores, que hay un aprendizaje desde otro lugar, que te preparan para, más que nada, en la vocación de profesor, ¿no? Y no en la de investigador. Entonces creo que es importante también recalcar estas dos corrientes que hay para poder estudiar algo, ¿no? El profesorado o en la universidad. Creo que las dos son importantes y son muy ricas las dos para transitar. Ni hablar, y también eso, bueno, vos estabas diciendo, hace un rato estábamos charlando así, antes de prender la cámara, sobre lo difícil que es compatibilizar un trabajo y poder sostenerse económicamente y estudiar. Eso es una realidad y creo que le atraviesa a la gran mayoría de los jóvenes que tienen pensado, digamos, tener una iniciativa económica y también poder mantener, ya sea gastos así de gusto o porque lo necesitan para vivir, digamos. Yo lo pasé cuando me emancipé de mis papás. Ellos tenían una situación económica complicada y yo tuve que hacerlo solita. Y no y no es un reproche ni mucho menos, al contrario. Ahí empecé a dimensionar el verdadero valor de la plata, de cuidar, de ser responsable. Y se hace cuesta arriba. Y eso también influye, bueno, estaba hablando hace un rato de la vivencia de una compañera, pero influye un montón porque cambia. Si vos estás mal alimentado, estudiás, tu desempeño es peor. Si vos estás mal dormido, tu desempeño es peor. Si trabajás, estás cansado y a veces en días importantes del trabajo no podés faltar y son justo los días de examen, de mesa. Y vos te ves en esa encrucijada de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y siempre vas a postergar el estudio, porque es bueno, total tengo tiempo para hacerlo, pero no es tan así. Igual algo que me parece importante recalcar de lo que estabas hablando vos, es que cuando, por lo menos desde mi perspectiva, con referencia a la escuela, en la escuela como que te enseñan más que nada que vos vas a estudiar una carrera, que tenés que elegir una carrera a tus 18 años, que va a ser la carrera que vas a hacer toda tu vida, que la vas a terminar y vas a seguir trabajando de eso. Y por ejemplo en tu caso, vos elegiste distintos tipos de carreras y te fueron nutriendo y no fue una pérdida de tiempo para vos, porque fue un montón de aprendizaje, fue un montón de cosas que te sirvieron a vos para tu vida. Entonces eso también es importante, entender que en el cerebro hay espacio de sobra y que estudiar una carrera un montón de tiempo y después dejarla no es una pérdida de tiempo. Porque te sirve un montón, porque te nutre un montón a vos como persona, te abre un montón la cabeza, el estudio siempre viene bien. Entonces eso también es importante recalcar, ya que estamos hablando para los que van a arrancar la facultad o para los que arrancaron, que en cualquier momento se pueden cambiar de carrera, pueden cambiar su rumbo, pueden reinventarse. Y la vida no se termina, no se termina. Y tampoco eso. Menos de 18 años. No, no tenés nunca. No, y es más, si estás cerca de los 30 y sentís que es tu momento porque te acomodaste la vida ahora y querés estudiar algo que siempre quisiste, hacelo. Hacelo porque no te vas a arrepentir verdaderamente. Y aparte eso, yo creo que uno va pasando el tiempo y uno va aprendiendo a canalizar toda su energía, sus ganas, y uno ya empieza a agarrarle el gusto al estudio. Y ya no es una carga ponerle quedarte un fin de semana estudiando, ni mucho menos. Se está viendo de algo. ¿Qué te estás viendo? Ahora queremos saber. No, me acordé de algo, pero para mí también es importante el estudiar. No sé si ir sí o sí a una facultad, pero nutrirse en lo que a uno le gusta es importante. Porque yo ayer, por ejemplo, cuando estaba leyendo unos apuntes que tengo que leer para la semana que viene, leía y me interesaba lo que estaba leyendo. Claro. Eso me parece importante, que lo que vos estés leyendo te cause curiosidad. No que estés estudiando una carrera por estudiarla nada más, sino que sentís que esto te llama la atención y que lo estás leyendo porque te da curiosidad. Saber más, claro, que querés saber más. Y querés interpretar. No quiero idealizar tampoco que todo en la facultad va a ser así de hermoso, pero bueno, que lo que elijas te guste. Sí, no, hay una realidad también que sí, hay materias que te van a gustar y otras que van a ser como sí, estudiar chino mandarín. Va a ser medio un garrón porque no
sé, no te interesa o porque vos pensás que no tiene nada que ver con la carrera, pero que bueno, son parte constituyente, digamos, del plan de estudio. Y eso también hay que afrontarlo con valentía, ¿viste? Todo ese trayecto de estudiar algo que no te gusta. Y sí, pero también eso, o sea, las cosas que vos decís, esto no lo voy a poder hacer nunca. Bueno, esto también, dato de color. Yo, cuando entré a estudiar letras, celebré nunca más ver en mi vida la matemática, y sin embargo, hoy me encuentro de otra manera. Y es más, creo que soy más buena en matemática que en lengua, que es lo que yo estudié, digamos, una carrera que era eso, básicamente. Y sin embargo, siento como que la llegada que yo tengo ahora de la cercanía con la matemática y cómo se la enseño a los chicos, digamos, ellos verdaderamente les queda. Y eso para mí es una Igual es satisfacción enorme. es más importante que aprendas lengua. Lengua da cultura. La aprenden, Lengua da cultura. También la aprenden. Cuesta a veces más las cosas que son más mecánicas y demás, pero yo por lo menos, si son, yo también soy diseño particular, si están bajo mi ala con el tema de la particularidad, van a leer. Sí. Yo es algo que no se van a escapar de eso, porque también uno arranca desde que es muy chico, y yo creo que mientras vos más chico arrancás, después el camino se hace un poco más lindo, más llevadero. Si a vos tus papás te leen, va a haber una diferencia en tu vida. Quizás después no te guste, pero por lo menos vas a tener la facilidad de saber comprender, abstraer y hacer otro trabajo y otro proceso con las cosas que te cuesten. Yo lo veo así porque, bueno, mis papás fueron muy grandes lectores y me han incentivado eso desde, no sé, 4 o 5 años. Cuando apenas aprendí a diferenciar letras, ellos ya traían cuentos y leían. Y a veces, yo sé que hay gente que no lo tiene, y bueno, y qué lástima, ¿no? Que no se valorice la lectura y todo esto como lo que es, la importancia que tiene. Sí, la importancia de esa transmisión también de la enseñanza, no solo en las instituciones. Bueno, por ahí se la tiene un poco olvidada ya en Sí, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema facultativo e inicio de cursada, nada, que no se sientan atados a las cosas que eligen para estudiar, que lo disfruten, que lo tomen como responsabilidad y que aprendan a estudiar. Cada uno tiene su forma, su método, sus horas. Yo en lo particular me gusta más a la mañana y a la noche, a la tarde no tanto, pero hay días cuando tengo que rendir, me tengo que poner todo el día y diagramar, porque uno aparte de la facultad tiene una vida, no sé si tiene que trabajar, si tiene que responsabilidades otras, diagramar en un esquema. Bueno, que sea posible. Claro, que sea posible, que no sea bueno, como 10 minutos y sigo estudiando, ¿no? Que sea humano y que, nada, que logre llevar adelante mucho tiempo, digamos, que es lo que va a tener que llevar adelante con la carrera, digamos, porque no te va a llevar 2 años, 3, te va a llevar 5, 10. O los que tengan que ser. Pero eso, y también si yo pudiera decir algo para que ayude a los demás, es que no hay límite, el límite lo pone uno. No hay límites de edad, no hay límites de vida, no hay límites de tiempo. O sea, vos, si querés estudiar, hacelo, no importa lo que te diga la gente, no importa si piensan que vos estás equivocado o erróneo. Yo, de hecho, bueno, ya le dije, tengo un hijo y a mí no me impidió llevar adelante una carrera y poder eso, también proyectarme como persona y como quien yo quiero ser, y mostrarle a mi hijo que también que se puede, que no se termina nada cuando arrancó su vida, y mucho menos. A mí aprendí a valorizar el tiempo y a invertirlo y a decir, bueno, hoy esto para poder mañana hacer esto, y la verdad es que me funcionó. Llevo una carrera al día y no es menor porque se puede, si hay ganas hay que hacerlo. Así que bueno, este es nuestro primer encuentro matutino con el streaming. Espero que les sea útil alguno de todo lo que está acá dicho, y nada, y pueden decir sus experiencias, contarnos, y después si también quieren venir a contarnos las experiencias, están invitados. Nosotros estamos en Zona Link, somos parte del Gabinete Joven, así que bueno, que espero que hayan disfrutado este ratito de charla con nosotros. Bueno, pueden acercarse, como dijo Luli, al espacio, a hablar, a traer proyectos,
e ideas que tengan para llevar adelante y charlarlas con nosotros y ver si se pueden realizar. Así que nada, más que agradecido con todos.